Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un minuto para las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, qué día, un día muy fuerte con muchísima información política, de nuevo mucha información judicial, estamos nuevamente en la montaña rusa, porque hoy finalmente se produjeron los cambios de gabinete que eran cantados, pero que Cristina decidió hacer hoy antes del domingo. Después vamos a hablar del domingo, un día del domingo. Cristina va a estar por última vez inaugurando las sesiones del Congreso, en la Asamblea Legislativa, ante los diputados y senadores. Va a ser la última vez, lo hizo un Kirchner en los últimos 12 años, que esté inaugurando ahí la Asamblea Legislativa, con una gran marcha del kirchnerismo, del ultra kirchnerismo, y hoy decidió adelantar los cambios de gabinete. Se fue Capitanich, el jefe de gabinete, que hablaba todas las mañanas, que cumplió una tarea ahí de pararrayos de la presidenta durante todo este tiempo. Finalmente, bueno, se resignó y se fue. Se fue a defender el territorio en el Chaco. Y sube, escala, Aníbal Domingo Fernández, que nuevamente vuelve con todo a la jefatura de gabinete, siempre en los momentos más difíciles. Aníbal se pone ahí, parte del gobierno a cuesta. 2 veces con el mismo gobierno, sí. Jefe de gabinete, es algo inédito, claro. ¿no? No podemos decir que es un ascenso meteórico porque Aníbal ya estuvo, volvió, está de nuevo y quién sabe en el futuro si Scioli es presidente, ¿no? O algún otro, qué sé yo. Otro. Pero bueno, lo cierto es que un cambio de gabinete que no tanto por Aníbal Fernández, que sin duda va a ser el vocero del gobierno, con esa lengua que algunos califican de karateca, sino este señor llama mucho la atención porque por primera vez hay un cámpora puro, un integrante de la cámpora en la Secretaría General de la Presidencia, en el cargo más alto que ha alcanzado un miembro de la cámpora. Siempre dijimos que Kicillof no era de la cámpora, lo adoptó la cámpora, pero no era la cámpora original, ¿no? El ministro de Economía. Pero bueno, Cristina ha cambiado el gabinete, se va a Capitanich, va a pelear intendente de Resistencia en el Chaco. Sí, quiere ser intendente. En realidad necesita defender el territorio. Tiene un problema con su vicegobernador hace rato, sí, que además de que ya Capitanich no cumplía la función que cumplió, si se quiere, los primeros meses, esa función de ayudar al gobierno, de darle un poco de aire y un poco de vértigo, ya estaba un poco gastado Capitanich. Pero además estaba pidiendo volver a Chaco, donde tiene un problema tremendo con el vicegobernador Vasilev Ivanov, que lo desautoriza todo el tiempo. Porque ahí la oposición entre el radicalismo, el PRO y el peronismo, que le responde a Sergio Massa, tal vez le quieran hacer fuerza para ganar nuevamente la gobernación por parte del radicalismo y desbancar al peronismo en estos 2 periodos que ha tenido Capitanich en el Chaco. Pero bueno, la pregunta es, ¿y ahora Cristina se recuesta políticamente en Aníbal Fernández? ¿O se va a recostar en Guado de Pedro y la cámpora? Bueno, quizás la ida de Capitanich, Aníbal Fernández y Guado de Pedro, de alguna manera lo que expresan es un equilibrio al interior del gobierno, donde Aníbal es el peronismo y la cámpora trabajando juntos detrás de Cristina. Eso quizá puede tener futuro. Incluso sectores de la cámpora que antes resistían al PJ, el PJ los resistía, ahora están yendo como a una fusión de un posible equilibrio de poder más adelante, de acá hasta que termine el mandato de Cristina y después se verá. Bueno, atención con lo que plantea Diego Genú, ¿no? Porque algunos creen que Cristina ha decidido pasar sus últimos meses en la gestión, en el gobierno. Le quedan 8 o 9 meses para que haya un nuevo presidente. En 5 meses y medio está la elección primaria. Algunos dicen, bueno, Cristina se rodea de los ultra kirchneristas, ¿no? Y la cámpora en un lugar protagónico. Y otros dicen, no, atención, que Cristina se resigna a empezar a explorar en las arenas movedizas del peronismo, que vos fíjate, han pasado 13 años y Aníbal Fernández sigue en el gabinete, fue ministro de Duhalde, después vino al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Interior, fue jefe de gabinete de Cristina y vuelve a estar en la jefatura de gabinete, un cargo clave. Dicen que tiene muy buen diálogo con Daniel Scioli y también este señor, Guado de Pedro, que dicen que dentro de la cámpora es el que va, canta la marchita y hace todas las... si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, pero por otro lado después ha aparecido en inauguraciones o del Banco Provincia o en esos stand naranja de la provincia de Buenos Aires con la candidatura de Scioli presidente. Sí, o su segundo, Julián Álvarez, que también es conocido, por lo menos por los que seguimos la política, viceministro de Justicia, que ha estado con Scioli inaugurando, por ejemplo, un local en Lanús, porque quiere ser candidato a intendente y Scioli lo acompañó, o
Julián Álvarez inaugurando una casa de Scioli 2015, algunos acercamientos que por ahí no están en la primera etapa de los diarios o no están en los primeros planos, pero que hablan de un desplazamiento que ya viene hace tiempo, un acercamiento entre sectores de la Cámpora y el PJ más tradicional o más orgánico. Bueno, ahí está la discusión, me parece que no es trivial. En un ratito lo vamos a hablar con Julio Bárbaro, con Diego Santilli, con Gerardo Morales y con Alberto de Facio, uno de los hombres fuertes de Scioli en el Senado bonaerense. Si efectivamente Cristina, como todos creían, se abrazaba a la Cámpora y terminaba con esta estrategia de la polarización total, amigos y enemigos, abrazado al proyecto nacional y popular, o si Cristina sigue con esa retórica y ese discurso para la hinchada, para la militancia que va al patio de las Palmeras en la Casa Rosada, y por otro lado nombra a Aníbal Fernández y a Guado de Pedro para que empiecen a gestar la transición política y ungir a algún candidato que puede ser Scioli o Randazzo, pero un candidato del peronismo real, porque en realidad hoy, como apoyo político fuerte a Cristina, más allá de la Cámpora, le queda el peronismo realmente existente. Sí, y otro dato importante. Todo lo demás es militancia, movilización. Pocos sindicatos, muy pocos sindicatos, se verá el domingo cuánto movilizan los sindicatos, pero eso ya no tiene la fuerza que tenía en la época de Moyano. Están los intendentes del conurbano, los gobernadores hay que ver cuánto movilizan. Y el otro dato importante, si se quiere también para la interna, es Cristina por primera vez agradeciendo a funcionarios que vinieron en momentos difíciles, reconociendo que no cualquiera quiere ser funcionario de un gobierno que ya se está yendo. Capitanich fue clave. Mirá, lo han criticado tanto a Capitanich por las barbaridades que decía diariamente a la mañana. Y bueno, si no la decía Capitanich, le iba a decir la presidenta, y era mucho peor. Entonces, la verdad que Capitanich ha tenido un rol fundamental como pararrayos, digamos, para defender la gestión todos los días, y la verdad que por primera vez Cristina tiene un reconocimiento público a un funcionario que se va. Pues todo lo que se van en el kirchnerismo en los últimos años se van por la puerta de atrás y después aparecen en la vereda de enfrente. Y no es el caso de Capitanich. La verdad que ha sido esta, si se quiere, una transición ordenada. Sí. La presidenta se lo agradeció por el momento en que le había tocado asumir. Gracias, Coqui, por tantas conferencias de prensa a la mañana, más o menos. En la antesala de una evaluación, bueno, momentos difíciles para el gobierno en lo económico, en lo social. Ahí estuvo Capitanich, al principio con mucha fuerza, después se le fue acabando la pila, pero bueno, la presidenta se lo reconoce. Sí, pero mirá, era alguien que llegaba, que parecía que era el sucesor, el nuevo candidato presidencial, y ahora se va a disputar la intendencia de Resistencia, que es una ciudad importante, muy linda, ahí a orillas del Paraná, pero bueno. Sí, además Capitanich llegó en un momento que casi no había jefe de gabinete, era Juan Manuel Abal Medina, que era un funcionario que tenía muy poco peso. Apareció Capitanich y parecía una figura de mucho vuelo, incluso se hablaba que podía ser el candidato de la presidenta. Después la gestión te va consumiendo y bueno, ahora Capitanich se va a Resistencia, pero se va con el agradecimiento de la presidenta, que reconoce no cualquiera quiere acompañarnos. Y el otro tema que también me pareció sincero de la presidenta es reconocer el momento político. Digamos, diciendo que es muy fácil sumarse a un gobierno cuando estás en las buenas, las encuestas, el 54%. ¿Te acuerdas cómo se sumó Vudú en su momento a la vicepresidencia? Sí. Y otra cosa es ahora, ¿no? En los meses finales, que bueno, es lo que te queda, es lo que hay, digamos. El que tiene un poquito algún tipo de proyección política tampoco se quiere sumar a un gabinete, pues ya vieron la experiencia Capitanich. Y la de otros funcionarios que fueron pensó que era una especie de trampolín el gabinete, y en realidad fue como una especie de hoguera para Capitanich desde el punto de vista político. Esto igual le da como un impulso a la movilización del fin de semana. La decisión de Rafecas, que seguramente vamos a comentar, levantan el ánimo de los que van a marchar seguramente el fin de semana, el domingo, para el acto donde va a hablar la presidenta por última vez ante la Asamblea Legislativa. Bueno, poner el primer plano entonces de Aníbal Fernández y Guado de Pedro, que van a ser los dos hombres a seguir, ¿no? Un hombre de la Cámpora y un hombre del peronismo realmente existente, más allá de que tenga este Guado de Pedro, ¿no? Pero bueno, el otro ya lo conocen, Aníbal Domingo Fernández. Bueno, el otro tema del día tiene que ver con este fallo que a muchos sorprendió del juez Daniel Rafecas, que desestimó directamente la denuncia original de Nisman por encubrimiento contra la presidenta en la causa AMIA. Sí, y la verdad que sorprendió a todos por los tiempos, por la velocidad con que Rafecas directamente, ante el pedido de una serie de medidas de pruebas que había hecho el fiscal Policita, que había dado impulso a la causa original de Nisman, Rafecas dice de manera categórica
que no hay motivos para investigar a la Presidenta de la Nación por supuesto encubrimiento de la causa AMIA. Sí, bueno, son 72 páginas que estuvimos revisando y es muy tajante Rafecas diciendo no hay ningún motivo, no hay ningún indicio, no hay ningún elemento. Por dos motivos, básicamente. Bueno, acá lo dice claro, no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto, aunque sea a una instigación o preparación no punible, del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no solo denunciada por Nisman, sino también su declaración indagatoria requerida. Por Nisman, bueno, esto es algo de lo que plantea al comienzo. Y por otro lado, se basa también en el tema del memorándum de entendimiento, ¿no?, que se firmó y que es el eje, uno de los ejes de la denuncia de Nisman. Dice Rafecas, ¿cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada, en este caso, a prófugos de la justicia argentina? Si un acto jurídico, en este caso de derecho internacional, por la propia dinámica de las negociaciones y de la diplomacia entre dos estados, finalmente queda trunco y no surte efectos, en este caso la sanción, al menos formal, de la Comisión de la Verdad, ¿puede así y todo generar consecuencias jurídicas? ¿Un acto jurídico que no se concreta? La respuesta es no, y mucho menos en el ámbito penal. El argumento de Rafecas es, puede haber sido un error de política internacional el memorándum, y de hecho dice no tuvo ninguna vida, apenas nació, murió, porque lo que le interesaba a Irán era levantar las alertas rojas, pero eso no significa que pueda haber una persecución penal de la presidenta. Contradice al fiscal Policita, que había dicho no importa que no se hayan levantado las alertas rojas, porque que no se haya consumado el encubrimiento, porque estaba la intención. Pero bueno, la verdad que Rafecas no es Ollarvide. Y Rafecas tiene a su favor que autorizó en su momento el allanamiento de la casa de Vudú, que impulsó fuertemente el fiscal Rívolo, y por eso el kirchnerismo lo quiso voltear. Fíjense el kirchnerismo, ¿no? ¿Te acuerdas Vudú, el vicepresidente, por orden de la presidenta en el Congreso, diciendo que Rafecas era un esbirro de Mañeto? Ahora que va a hacer una conferencia de prensa diciendo que se había equivocado, que era un esbirro y que ahora cambió. Pero, a ver, Rafecas no es Ollarvide. Tiene algunos problemitas en el Consejo de la Magistratura, donde el propio oficialismo lo tiene agarrado con un pedido de juicio político, y también el radicalismo. Por eso Elisa Carrió y dijo negociaron con Rafecas. Habló Elisa Carrió y dijo negociaron con Rafecas. Lo hizo Guado de Pedro, dijo la diputada de la coalición cívica, porque Guado de Pedro estaba en el Consejo de la Magistratura. Dijo, bueno, ahí está la explicación. Guado de Pedro, secretario general de la Presidencia, Rafecas con un fallo a favor de la presidenta. Ahora vamos a hablar con algunos dirigentes de la oposición a ver qué opinan de esto, pero el otro tema es, no solamente Rafecas no es Ollarvide, sino que ahora el fiscal Policita ya dijo que va a apelar. Seguramente el fiscal de la Cámara Federal, Germán Moldes, va a dar lugar al recurso de apelación del fiscal Policita, y hay que ver qué hace la Cámara Federal. Entonces, esto le da aire al gobierno para que este tema no esté en el centro de la discusión en el escenario electoral, y después habrá que ver qué resuelven los 3 jueces de la Cámara Federal, que es cómo funciona la justicia, de tener distintas instancias. Es cierto también que Rafecas tiene, a través de su hermano, algunos negocios con el Instituto del Cine. Es cierto que tiene la causa de enriquecimiento ilícito de Milani un tantito dormida hace rato, porque tiene por un lado la causa de Milani un tantito dormida y por otro lado parado el pedido de juicio político, de enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Pero es la justicia argentina. Es lo que hay, así funciona la justicia argentina. Ahora, claramente, no es el trámite expresa al estilo Ollarvide, que ya no le importa más nada y que agarra y firma. Bueno, por supuesto, le da aire al gobierno esta noticia, así como en otro momento la decisión de Policita de impulsar la investigación, la denuncia de Nisman, lo había puesto por lo menos contra las cuerdas en lo mediático, en la agenda del día a día. Ahora en lo mediático, en la agenda del día a día, el gobierno recupera un poco de aire. Hay que ver qué pasa con esta causa. Lo que sí demuestra una vez más que lo más grave que pasó desde que empezó el año fue la muerte de Nisman, ¿no? Y no tanto la denuncia, que es opinable por lo menos. Podríamos discutir largamente si esa denuncia es concluyente, si no, si es una causa y consecuencia, como muchas figuras de la oposición dijeron. Bueno, a Nisman lo mataron por esta denuncia, ahora queda relativizado esto. Lo que sí, lo que es gravísimo, y eso no cambia, es la muerte de Nisman. Todavía no se sabe si lo mataron, si no lo mataron, quién
quién lo mató. Si No, es que a ver, yo ahí diciendo, a ver, está claro que hay que investigar todas las hipótesis de la muerte de Nisman. Ahora, Nisman iba a explicar esta causa y el día anterior apareció muerto, digamos. Sí. Entonces, la vinculación entre la denuncia y la muerte, bueno, habrá que ver. Algún tipo de vinculación hay. Lo que sí, esas versiones de que el gobierno estaba involucrado directamente, me parece, bueno, que ya lo dijimos varias veces, eran versiones conspirativas que nadie, ni siquiera los dirigentes de la oposición, daban asidero. Lo que sí ahora van a ver, hoy publicó Infobae a través de Sergio Farela, el periodista de Judiciales, las amenazas que había recibido en su momento Nisman, y está claro que Nisman, en algún momento cuando se firma el memorándum con Irán, lo dejan desprotegido, y hay una guerra de los servicios de inteligencia con mucha información que sabían todo. Sabían cómo se movía Nisman, sabía cómo se movía el gobierno, cómo se movía Estiuso, y a Nisman de alguna manera la protección política que siempre tuvo de los Kirchner se la quitan. Bueno, eso se rompe con el memorándum de entendimiento. Sí, por eso digo, la discusión es esta denuncia para Policita tenía rigor y merecía medidas de prueba que Rafecas dijo no había que darle lugar. Ahora hay que ver qué decide la Cámara. Se verá hasta dónde llega esta denuncia que había presentado Nisman en su momento por encubrimiento del atentado terrorista que causó 85 muertes. Ahora están en nuestros estudios el senador Gerardo Morales, el senador Diego Santilli, el dirigente peronista Julio Bárbaro y el senador, hombre de confianza de Scioli, Alberto de Facio. Gerardo Morales, ¿cuál es la impresión que tiene o la opinión respecto a este fallo que desestima la denuncia de Nisman por parte del juez Rafecas? Bueno, a mí no me sorprendió la resolución de Rafecas. Como acaban de mencionar, bueno, sí, tiene dormida, no un poquito, un tantito, un tanto... bastante una denuncia por enriquecimiento ilícito de Milani, pero más allá de estar a favor o no, compartir, a mí me parece que lo que está mal, lo que nos debemos como sociedad es mínimamente investigar, ¿no es cierto?, esta causa, que es el corazón, la columna vertebral de otra cuestión que tiene que ver con la muerte de Nisman. Entonces lo que ha hecho el fiscal me pareció muy bien. Yo creo que lo peor que podemos hacernos como sociedad es archivar esta causa. Creo que el gobierno debiera tener la actitud de, lejos de festejar, que yo supongo que la presidenta y todo su gabinete y el gobierno estarán contentos. Hoy festejó Delía, hoy ahí van a ver el tuit, hoy festejó Delía, le agradeció a Dios, Delía, todo, por el fallo de Rafecas. Yo creo que lejos de eso, lo que el gobierno debiera hacer es ponerse a disposición, porque nosotros nos debemos un esclarecimiento cabal y una investigación a fondo de la denuncia de Nisman, porque también está conectado con su muerte. Así que yo creo esto, más allá de los argumentos que tenga Rafecas, como usted dice, va a ir ahora a la Cámara, el fiscal, no sé cuál será la decisión que tome, y luego la Cámara. Pero digo, como sociedad, nosotros lo menos que tenemos que hacer, y la presidenta lo menos que tiene que decir es, bueno, investigue señor juez, justicia, me pongo a disposición porque no tengo nada que ver, ¿no es cierto?, con esto que ha planteado Nisman, ni menos con la muerte de Nisman, y quiero la verdad y quiero poner todo a disposición para que se investigue. Entonces, reitero, lo peor que nos puede pasar como sociedad es que archivemos la denuncia que ha hecho Nisman 5 días antes de morir. Diego Santilli. A ver, en el mismo sentido, me parece que lo que sucede es un rechazo in limine antes de la presentación de la apertura de sesiones ordinarias. Pareciera que es toda una búsqueda de decisiones. Como no me gusta meterme de un lado cuando se habla sobre los fiscales o sobre la justicia, tampoco me gusta meterme del otro, me preocupa que quede todo en la nada, que es una vez más en Argentina no está resuelto la AMIA, no está resuelto la Embajada de Israel, no está resuelto la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, no están resueltos un montón de cosas, y los argentinos seguimos sintiendo la angustia de que no sabemos la verdad y no hay justicia en ningún caso. Mi opinión es, yo hubiera preferido una investigación, no tiene por qué ser larguísimo, ¿no?, pero y que se explique por qué el rechazo in limine. Y con eso, bueno, uno tendrá los diferentes estamentos de la apelación, como ahora supongo que se apelará a Cámara, y la Cámara definirá, etcétera, etcétera. Pero para la sociedad hay algo muy grave que ha sucedido, que es un punto de inflexión en la Argentina, donde la presidenta de los argentinos no se puso al frente de una investigación, no le pidió condolencias a su familia, y ahora es de nuevo, sin explicación, sin nada, algo como que continúa en un marco de impunidad, ¿no? Julio Bárbaro.
Yo creo que el gobierno ha llevado a tal grado la politización de la justicia que ante cada fallo salimos de un lado y del otro. Y esto es muy triste, es un daño enorme. Porque entonces ya no hay un juez que dice y los demás que decimos, bueno, decidió. Si al aparecer justicia legítima, que es la degradación de la justicia, que es un poquito de estalinismo, un poquito de obsecuencia, digo, al aparecer ese elemento destructivo, ¿sí? Terminamos en esto de hoy, que yo no quiero ni ponerme a debatir si está bien o está mal. Lo que es nefasto, y algún día lo tendremos que terminar, es que cada fallo tengamos lo de un lado y lo del otro. Yo sueño o imagino que con el próximo gobierno el juez decida y los argentinos, digamos, decidió, punto. Que no sea la decisión para un bando, sea la decisión para una sociedad. Y esta fractura en bando es un resultado de un gran error del gobierno, que dividió todo, también la justicia. Alberto de Facio. Mira, los dos argumentos centrales del fallo te los dije yo hace un mes acá, sentado en ese donde está Diego. Sí. Es un fallo de manual. Es decir, por un lado no hay pruebas y por otro lado los actos soberanos institucionales de un país en política exterior uno puede admitir que sean judiciables. De ninguna manera puede admitir que de ellos devengan consecuencias penales, porque si no, todos los presidentes y los parlamentos del mundo, cada vez que hacen un tratado, deberían estar sujetos a consecuencias penales, siempre y cuando sean hechos regularmente. Acá lo votó el Parlamento. Pero a más abundamiento, cuando el acto institucional soberano de política exterior de un país no se lleva a cabo, ¿cómo se van a extraer consecuencias penales? Es un razonamiento del derecho básico. En el derecho penal no se juzgan intenciones en abstracto. Yo puedo tener ganas de robarte ahora. Espero que no. Para adentro. Si no te robo y no exteriorizo mi voluntad y lo llevo a los hechos, no me podés juzgar penalmente, porque si no estaríamos todos juzgando intenciones subjetivas no exteriorizadas. Entonces, el razonamiento de Rafecas es de derecho elemental. Entonces, no extraigamos, digamos... Ahora, senador, hay algo que también es cierto, que acá hay un fallo de una Cámara Federal que ha declarado inconstitucional el memorándum, claro, siendo que es potestad, yo hice Derecho Constitucional 1 nada más, soy economista, pero es potestad del Poder Ejecutivo, con aprobación del Congreso, los tratados internacionales. La declaración de inconstitucionalidad de la Cámara Federal es porque entiende la Cámara que esa potestad está en colisión con una investigación judicial. Por eso te digo, entonces, por primera vez, ahí hay un poquito de asidero para decir, ojo, que el memorándum interfiere con... No, pero vos podés declarar inconstitucional porque afecta ese tratado, afecta derechos de terceros. En estos casos son los familiares de la víctima. Claro, exactamente. Pero justamente no se llevó, como está declarado inconstitucional en la Argentina, y en Irán no se puso en práctica. No podés extraer consecuencias penales, como dice el fallo de Rafecas, de algo que no existe. Es decir, pudo haber existido la intención de encubrir, pero no se consumó. Eso es lo que usted plantea. Es que no podemos saber la intención. Claro. Vos no podés saber la intención. No, porque el fiscal Policita había dicho que ya la intención, aunque no se haya consumado... Es un error, porque ¿cómo sabe la intención? ¿Cómo conoces la intención de una persona? Ahora, yo agregaría lo siguiente, porque es fácil desacreditar o descalificar la denuncia del denunciante cuando el denunciante está muerto. Digo, acá Policita pidió pruebas para investigar y Rafecas dice no, bajo ningún punto de vista, y se archiva. Porque la génesis de la denuncia pero hay 900 horas, hay 900 horas de escucha. De dos personas que no son funcionarios. Y yo no sé, no son porque Nisman está muerto. Yo no sé si Nisman tenía otros elementos para en esta instancia, porque no lo dejaron ir al Congreso. Lo mataron antes de que vaya al Congreso. Bueno, ¿usted está convencido que lo mataron? Yo creo que lo mataron. No sé, pero entonces es el nudo gordiano del problema que tenemos como sociedad. Yo creo que llegar a la verdad en esta cuestión, y la verdad de la muerte de Nisman tiene que ver con la verdad de la denuncia de Nisman. Por eso yo digo, más allá, sin prejuzgar y sin caer en esto,
que dicen bien resulta que no vamos a ir a decir ahora que se ha hecho el partido judicial oficialista. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, pero digo, más allá de eso, de la resolución de Rafecas, ¿podemos estar de acuerdo o no? Digo, como sociedad nos debíamos una investigación a fondo de esta cuestión. Le hago una pregunta más política. ¿El próximo gobierno tiene que abrir los archivos de Cancillería para saber cómo se negoció el memorándum? Es decir, los memos secretos, los cables con la Cancillería iraní. Es decir, tiene que de alguna manera transparentar qué ha sido este memorándum, que el propio juez dice que está muerto, pero que el oficialismo no quiere derogar, no quiere enviar una ley para derogarlo, que sigue vigente. A ver, hay muchas cosas que tendría que abrir el próximo gobierno y lo veníamos discutiendo con Gerardo y un montón de familiares de AMIA, que tiene que ver, hay un montón de dictámenes que tienen que ver con carpetas secretas. ¿Cómo no ponemos arriba de la mesa esto para que se trabaje, para que se vea? La sociedad quiere saber la verdad y la justicia en algún tema, por lo menos, de la República Argentina. Yo quisiera saberlo en todos, pero digo, en algún tema. Entonces lo venimos hablando, nos hemos juntado con abogados y con sectores, y me parece que el próximo año tiene que abrir un montón de carpetas. Esto no significa que tenga que abrir todo, pero digo, en temas esenciales para la Argentina tiene que abrir y desclasificar algunos documentos para que la gente pueda acercarse a la verdad, saber qué pasó y cuáles fueron sus investigaciones, porque 10 años de investigaciones quedan en la nada en la muerte de un fiscal. A ver, no quiero hacer demasiado énfasis en este punto, pero bueno, tuvo que salir a aclarar el juez Rafecas una línea sobre el final, en la parte resolutiva del fallo, que decía habilítese la feria judicial, ¿no? Siendo que obviamente no hay feria judicial porque terminó el 2 de febrero la feria judicial acá, ¿no? Notifíquese a quien corresponda, de ser necesario, mediante cédula urgente, de copia lo resuelto y habilitación de la feria judicial. Algunos dijeron, ojo, no fuera a ser que alguien le haya entregado la parte resolutiva escrita durante la feria judicial. Rafecas salió a decir por alguna radio... Está salvado en el expediente. En la hoja siguiente está salvado. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Rafecas salió a decir que esta es una parte de fórmula que se hace cut and paste en el expediente y por eso salió así. Sí, obvio. Suele pasar siempre. ¿Suele pasar? Y sí. Bueno, nos pasa a todos los abogados. Por eso, no. A ver, vamos a la parte política. Cambio de gabinete en el día de hoy. ¿El gobierno tiende a ser un gobierno que se abre desde el punto de vista político para buscar el candidato del oficialismo? ¿O Cristina se rodea de los más leales para ir a fondo con la estrategia de amigo-enemigo? Yo creo que termina sincerando una situación que se viene produciendo a partir de que Aníbal se va del Senado. Parece que el que vino actuando la política y la comunicación del gobierno de la Secretaría General es Aníbal, así que sincera allí una situación. Y yo creo que el gobierno se cierra más, cada vez se cierra más. Y yo creo que el grupo de poder, el núcleo de poder del gobierno se cierra más. Y me parece que hay un sinceramiento, y que vaya a la Cámpora también allí, a la Secretaría Guado de Pedro también, es sincerar una situación de la estructura de poder de este gobierno que le quedan pocos meses, ¿no? Julio Bárbaro. Sí, yo, primero, ¿cómo no le va a agradecer a Capitanesi? Llegó gobernador y se va nada. Digo, hay que decirle gracias por haberse dejado destruir. Pero la imagen del pobre tipo era, ya... era un papel muy secundario. Es decir, en ese desgaste es donde hoy están la mayoría de los gobernadores. Es decir, cuando vos decís qué va a seguir del peronismo, ¿qué costo va a tener el peronismo por haber sido kirchnerista? ¿Cuántas provincias los gobernadores empiezan a darse cuenta que de este callejón no tienen salida? Digo, eso es lo que va a quedar. Entonces, es decir, la Cámpora es un agregado. Yo la verdad que nunca entendí qué pensaban, no sé si piensan siquiera, sé que aplauden y que son leales, no sé a qué. Pero te digo sinceramente, el costo que para mi gusto va a pagar el peronismo, y el otro tema es que Scioli, es decir, el gobierno no quiere ni a Scioli, pareciera que se va diciendo tierra arrasada, ni que el peronismo siga vivo. Ahora, ¿es así? Y, bueno, así lo que veo yo, no sé, vos ves otra cosa. Bueno, vos ves que dice, Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Aníbal Fernández es una parte para la hinchada
y otra parte, su ejemplo de funcionario es Carlos Corach, no reniega de Menem, tampoco de Duhalde, y hay quienes dicen que habla bastante con Scioli. Está bien, Maxi, pero la pregunta es, quien decide no es Aníbal, es la presidenta, y la presidenta cada 3 días le da una pateadura en una caricia. Entonces, si querés, inventamos otra ficción, que uno va a acariciarlo el año que viene, si queda vivo. Si se está destruyendo su propia sucesión. Alberto de Facio, ¿están contentos con el cambio de gabinete de Cristina? Muy contentos. Ahí está, el sciolismo contento con el cambio de Cristina. Es una sorpresa, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con Aníbal, es un comunicador muy eficiente, como decía Gerardo, un cuadro político, es de mi ciudad, casualmente fue intendente de mi ciudad, y con Guado es uno de los mejores cuadros políticos de la juventud. Muy inteligente, muy trabajador y viene trabajando con nosotros hace mucho tiempo, igual que el ministro de Salud saliente, que va a ser nuestro candidato a gobernador de Tucumán y que vamos a ganar cómodamente. ¿El candidato a gobernador de quién? ¿De Scioli o de Cristina? Nuestro candidato a gobernador. De Scioli. Sí. Está bien. Mansur y es decir, Scioli ya armó los candidatos en las distintas provincias, no la presidenta, sino Scioli. En la mayoría de las provincias nosotros ya tenemos candidatos. Y el peronismo va a volver a ganar. Y esto que dice Bárbaro, que en realidad Cristina lo va a arrastrar a Scioli ahí por el barro. Esa es la visión que después se tiene, dejarlo tirado en el charco. Ese es el microclima de la capital federal. En el interior del país el peronismo está vivo, el peronismo va a ganar en primera vuelta, no tengan ninguna duda de esto, que va a ganar en primera vuelta, frente a armados que son absolutamente incoherentes. Hoy Lilita Carrió acaba de decir que no tiene dudas ahora que a Nisman lo mató el gobierno. Y una sucesión de incoherencias que habría que ver si Macri las comparte, ¿no? Que es su socia política ahora, de una gravedad y de una violencia extrema que no le hace bien a la democracia ni a todo lo que vienen diciendo. Y Scioli, hay que fijarse lo que hizo, ganó la elección siendo vicepresidente de Néstor y después fue electo 2 veces y la última con el 55% de los votos. Los que hablan de peronismo, Julio no pasó la PASO del 2013, 0,7 en capital, 12.000 votos. Entonces, ¿quién puede hablar del peronismo? Los que ganan. Scioli habla. Y claro, bueno, porque ganó con el 55% de los votos 2 veces Buenos Aires. La última ganó Massa, me parece, ¿o no? En la del 2013 ganó Massa. Porque la memoria que nos habíamos olvidado, pero es cierto. Nos habíamos olvidado que ganó Massa. El peronismo ganó en el país. Y antes ganó de Narváez, ¿no? Y antes ganó de Narváez. El peronismo ganó el país. El peronismo ganó en el país. Sí, pero no se equivoque. No se equivoque. A mí me parece. ¿Qué nos vamos a equivocar? Un segundo, de Facio, no me haga el estilo kirchnerista. Por favor. Hágame el estilo sciolista, déjelo a cristinista. A mí me parece que la tensión que está habiendo es una tensión de una violencia verbal que no nos hace bien a nadie, no nos hace bien a los argentinos, y yo creo que los argentinos están buscando algo distinto, una alternativa distinta, una alternativa de más diálogo, de buscar los puntos de común acuerdo para resolver los problemas de la gente, porque los problemas de la gente no se hablan en las tensiones, ni de un lado ni del otro. Y los que más responsabilidades tienen son los que están gobernando, los que conducen, en este caso la presidenta de los argentinos, que tiene que, en vez de tener agresiones, búsqueda de golpes blandos, bajos, como sea, tener que hablarle a los argentinos transmitiéndole más seriedad, menos angustia, menos temor. Y yo creo que todos tenemos que tener esa Ahora, Santilli, usted dice eso, paz, amor y demás, pero hay quienes dicen que con este discurso de la presidenta sacada, amigo, enemigo, el que más se beneficia es Macri, que usted es tan chocho con esa estrategia. Bueno, pero a ver, no es que nos beneficiamos nosotros, pero avísenle es que nosotros seguimos construyendo. Me parece que nosotros seguimos, yo estoy diciendo que lo que hay que bajar son los decibeles de todo el mundo, yo no estoy diciendo los únicos que hablan de los demás son ustedes, yo hablo de todos, me parece que todos tenemos que bajar los decibeles e intentar buscar puntos de común acuerdo. Y lo que siguiente digo es, nosotros tenemos un trabajo de construcción de una alternativa distinta, diferente, sumando la mayor cantidad de los mejores, y queremos sumar un montón de personas distintas, intentando establecer acuerdos en diferentes provincias. Dialogo todos los días con Gerardo, es presidente del bloque de radicalismo, con absoluto respeto a su trabajo y a su trayectoria legislativa. Hablamos con Ernesto Sanz, hablamos con diferentes espacios. Lo que yo digo es que la Argentina lo que quiere es esto, quiere poder encontrar gobernadores de diferentes partidos políticos que puedan hablar con el presidente. No puede ser que los gobernadores no hablen si no son del mismo palo.
Porque vos podés ser Ahora, distinto. lo mismo, exactamente lo mismo es lo que plantea Scioli o lo que plantea Massa, ¿no? El tema del diálogo y demás. Acá el problema es que la presidenta, y esto es lo que estamos discutiendo, si profundiza o no la estrategia de la polarización. Pero lo está profundizando con las designaciones que hace. ¿O vos crees que está cambiando? Y eso la beneficia historia? a Macri, digamos, a quien se planta mirá, en la otra vereda. No es a que se planta en la otra vereda, porque Macri no está plantado en la otra vereda. Macri está construyendo una alternativa, Claro. esa tercera vía. Nosotros no estamos tirando, nosotros todos los días queremos sentarnos con el gobierno para resolver temas, a inaugurar la isla, resolver temas que nos importan Diego, a los vecinos de Buenos Aires. ¿Pero qué del país. proponen ustedes? ¿Cómo que proponen? Claro, Un país ¿qué distinto proponen con proponemos. YPF? ¿Qué proponen con la asignación universal? Nosotros votamos en por hijo? contra de la confiscación de YPF. Bueno, ¿ves? Ahí tenemos una Pero, división ¿cómo no? muy grande. No, pero Si perdón, la es una privatizaron los confiscación. Kirchner. ¿Quién privatizó Una YPF? confiscación. ¿Quién privatizó Pero YPF? absolutamente. Una Parrini con los confiscación. Kirchner. Decí la verdad, ¿quién la vendió? Julio. Los Kirchner la vendieron, ¿o Vamos- no? vamos a discutir Pino, para vos atrás. de esto sabés Vamos un a poco. discutir- ¿Cómo atrás? vamos La a discutir- vendieron ellos. Vamos a Si no discutir las votan los regalías. Kirchner, Vamos a discutir las regalías del 83 a la privatización. Pero no tiene nada que ver. YPF no podía privatizaron funcionar. los pero Kirchner. por favor. Pino, vos de esto sabés. Dos veces la privatización. 2 veces la privatizaron. Una Porque se la quisieron después- llevar a la casa. O sea que ustedes En la el van a 2000, volver a en el privatizar. 2000. Nadie es ustedes, te digo lo que Ustedes la van a hicieron volver a ustedes. privatizar. No Igual que vendás YPF, que ya la Aerolínea, vendieron. igual que la 2007. asignación. De a uno, de a uno. No, Igual que perdón, las quiero aclararte. Esto es lo que te lo digo hoy discutamos para que qué quede quieren grabado. hacer. Te lo digo hoy para que quede grabado. Discutamos A ver, la nosotros no propuesta Un de segundo. gobierno. Gonzalito, el tape, queda grabado. Que quede grabado. Nosotros queremos una IPF que funcione, que sea pública, eficiente y que cumpla su rol que tiene que cumplir, que es ser una de las palancas motorizadoras de la resolución de los problemas energéticos que tiene Argentina. Cosa que no han hecho. No en la este quieren gobierno. privatizar ustedes. No, te lo estoy diciendo hoy, no. Es Y un yo como avance. senador no lo voy a hacer. Es Lo un que avance. sí quiero decir, es, nosotros votamos en contra de la confiscación, porque no se hizo el proceso que se tenía que haber hecho. Se tendría que haber hecho lo que después intentaron enmendar, que nos mandaron al Congreso una ley diciendo que no vamos a pagar nada, que los españoles le tenían que pagar a los argentinos. Está bien. Terminaron pagando el cuádruple, una cosa de loco. Entonces Una digo, estrategia de negociación. esas cosas no. Ahora la seguimos, Estrategia vemos un de poquito para adelante, cómo sigue esta estrategia y los cambios políticos que hoy hizo la presidenta en su gabinete, qué significan desde el punto de vista del escenario de los próximos meses. Ya está Fernando Pino Senaz en nuestro estudio, qué ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, con quién va a jugar. Un minuto de tanda y ya volvemos, no te vayas. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Llegó el momento, no hay por qué correr. Mira el mundo y disfruta cantando. Respeta la velocidad, disfruta. Un cambio hay que bajar. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Seguimos
en Plan M, ya vamos a seguir hablando con Alberto de Facio, con Julio Bárbaro y con el senador Gerardo Morales, que además sufrió una amenaza también de muerte, la verdad que muy grosera, asociando también a la figura de Nisman. Lo mismo le pasó digamos, a otros dirigentes políticos. Quiero que me cuenten un ratito, Gerardo Morales. A ver, Pino Solanas, ¿cómo visualiza, gracias por venir, cómo visualiza estos cambios de hoy la presidenta? Aníbal Fernández, clave, jefe de gabinete, el secretario general de la presidencia, un hombre de la cámpora, Guado de Pedro, 38 años. ¿Esto significa, es lo que estamos discutiendo, que Cristina se cierra aún más o empieza a tender algunos puentes con el peronismo, con Scioli, para bajar las tensiones? Bueno, habrá que ver cómo siguen estos días, sí. Pero los dos personajes quiere decir que acá avanza una línea dura y tiene que ver con los discursos de la presidenta de estos días. La verdad hay una mirada de la presidenta muy marginada de la Argentina real, como juzgó la marcha del 18F, estos últimos 2 meses es como si estuviera realmente andando en otra pista. Ojalá que no sea otra patrulla del desierto, sin destino. ¿A dónde va a parar esto? Es un momento de transición, año bisagra en la Argentina, y la verdad que la presidenta debería dar un mensaje cercano a la concordia, a la tolerancia, para que haya una transición en la mayor normalidad. Ya se está votando. Ahora, acá hay dos opiniones, los que creen que Cristina está en un proceso de chavización y otros que dicen que no, que Cristina está en un momento de debilidad, que está haciendo jueguito para la hinchada para ver hasta que se defina el candidato del peronismo, que será Scioli o Ratazo, quien fuera. La impostura del gobierno de Cristina no tiene parangones. Yo nunca he visto un gobierno tan hipócrita. Lo que votó ayer el gobierno de aprobar los acuerdos con China, que son los acuerdos más colonialistas que jamás haya firmado la Argentina. No puede sostener ella y sus aliados progres semejante atentado contra la Argentina. Por 50 años. Por 50 años. 2 generaciones se anticipan. A 7, 8 meses del cambio de gobierno. Esta es una tomadora de pelo. Convenios que nadie discutió en serio. Eso tiene que ver con... Eso liquida la industria, todo, contratación directa, sin licitación y sin definir ni los intereses que van a tener esas contrataciones. La verdad que es una grosería. De vuelta acá se vuelve a repetir lo que pasó a comienzos de la década del 90. Cambiamos financiamiento por naturaleza, por recursos naturales, por activos de la nación. Es una verdadera barbaridad. Entonces, yo me congratulo porque esta semana, junto al senador Morales y otros senadores, Giustiniani y miembros de la CGT y de la Unión Industrial, hicimos una audiencia pública protestando contra los acuerdos. Contra los acuerdos con China, y hoy hemos firmado un acuerdo entre los partidos, todos los partidos de la oposición en el Senado, y firmamos una declaración muy importante que habla de la necesidad de la investigación y esclarecimiento de la causa de la AMIA, la investigación de la muerte del fiscal, la necesidad de reformar el Ministerio Público, pero termina diciendo el rechazo a los acuerdos firmados con China. Se comprometen estos espacios que, llegados al gobierno, estos partidos van a propiciar la derogación de la reforma de la ley de inteligencia y el rechazo de estos acuerdos. Pino, ahora vamos a hablar un poquito de Nisman y del escenario político que plantea, pero en el tablero electoral, en el tablero político de los presidenciables, en la ciudad de Buenos Aires no te quedás con ninguno. Obviamente no con Scioli, tampoco con Macri, tampoco con Massa, ni siquiera con Cobos o con Wiener. Pero lo que pasa es que vos censurás mi foto acá. Yo soy candidato presidencial también. ¿Y dónde te pongo? Me podés decir, y bueno, tu campaña es modesta, porque claro, las fichas del establishment no las tengo. Sí. No, tenés que agrandar la pantalla. Llama al jefe acá para que lo haga. Sumar alguno por acá. No, la verdad, me censuran, hay censuras en muchos medios sobre mi figura. Somos los únicos que plantean una mirada distinta, en serio. Entonces no puedo hacer esto. Yo he dicho siempre que voy a ser candidato presidencial y aunque cruce solo el desierto, lo seguiré. Porque estamos llevando banderas que son importantes para la Argentina. Estamos
colocando causas por encima de los intereses electorales. Nos interesan las causas. Está bien, pero en algún momento estuviste en UNEN, digamos. No, pues yo no rompí UNEN. No, lo rompió Carrió. Empezó por Carrió, después se fue rompiendo solo. Ayer en la ciudad constituyeron un frente. Sí. El nuestro lo constituimos después. Cuando se acabaron las señales de sectarismo y de dejar afuera al conjunto de las fuerzas que fundamos UNEN, hoy nació Surgen, la alianza del Sur con el GEN, más libres del Sur. Con Margarita Stolbizer. Con Margarita Stolbizer, más Tumini, más Mario Masitelli del Partido Socialista Auténtico, más Podemos de Abrevaya. Es decir, este núcleo retoma el núcleo fuerte y coherente del centro izquierda como nació. Pero Margarita por ahora sigue diciendo que dentro de UNEN ella se mantiene con algunas cosas. Decimos, UNEN desapareció. ¿Ya murió UNEN? Mira, basta que uno lo impugne, sí, no lo va a usar nadie. Es decir, estos dos candidatos presidenciales no... No podrán seguir siendo candidatos presidenciales, pero no podrán usar la sigla UNEN. Y con Massa... ¿Cómo? Con Massa nada que ver. Pero ya lo dijimos, mira, yo dialogo con todos. La audiencia pública del martes pasado no lo hubiéramos podido realizar sin la fuerte participación del Frente Renovador, Mendiguren, Daer, toda su gente. Yo dialogo con todas las fuerzas políticas. Ahora, cuando se acercan los momentos electorales, es natural que las fuerzas políticas, faltando un referente en la ciudad, no es el único que quiso hablar conmigo y ofrecerme que diera un paso hacia la jefatura de gobierno. Pero yo ya hice ese esfuerzo en el 2011, que era candidato a presidente, y bajé a la ciudad para defenderla. No lo voy a hacer dos veces. Yo estoy embarcado en una cosa, pero estoy muy feliz porque hoy nació Surgen, que es la continuidad del espacio de centro-izquierda, abierto, sin sectarismos. Yo toda mi vida me formé en Forja y en el peronismo, soy la izquierda nacional, represento eso. Bueno, Margarita vive de las tradiciones radicales y la tradición socialista también está presente en esto. Yo creo que no hay solución en la Argentina si no unimos esas tres vertientes culturales, más que partidos políticos. Le hablas a un pibe de 35, 38 años de peronismo, ¿quién es Suárez Mason? No sabe. No, eso no. Eso no. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito hacia adelante. ¿Qué puede pasar el domingo? El 1 de marzo, la apertura de las sesiones ordinarias. Algunos dicen una movilización grande del kirchnerismo para contrarrestar el 18F. Cristina, si va a subir la apuesta o no. Algunos que dicen que no van, como Carrió, porque temen que la maten. En un contexto en el cual el caso Nisman sigue abriendo interrogantes, ¿no? Hoy habló Lagomarsino, el único imputado en la causa por la muerte de Nisman. A casi 40 días de la muerte de Alberto Nisman, las dudas siguen siendo más que las certezas. La fiscal Viviana Fein admitió que no puede garantizar que se haya preservado la escena del crimen en las 3 horas previas a su llegada al departamento de Lepar. Fein admite que no tiene ninguna hipótesis concreta y que la muerte de Nisman sigue siendo un gran interrogante. La fiscal le tomó declaración a Sergio Berni y ahora se prepara para escuchar a Alberto Massino, el exdirector de análisis de la CIDE que secundaba a Antonio Stiuso. Mientras tanto, en un repentino cambio de estrategia, el técnico informático Diego Lagomarsino decidió hablar con los medios. En una entrevista con el diario El País de España, afirmó que sus huellas digitales no estaban en la pistola Versa que acabó con la vida de Nisman. Además, desmintió que tuviera una relación homosexual con el fiscal especial del caso AMIA, como sugirieron primero la presidenta y después el senador kirchnerista Salvador Cabral. Lo que quiso decir la presidenta no sé exactamente a qué se refirió. Si se refirió a una relación, no sé si decirlo homosexual, confirmo que no. Alberto tiene hijos y una hija más grande. ¿Cómo hace la madre para explicarle que el padre no era lo que dicen
Mientras el abogado de Antonio Stiuso declara que el espía más famoso se fue del país amenazado, ahora la mayor expectativa gira en torno a la exmujer de Nisman. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado presentaría nuevas pruebas que abonan la hipótesis del asesinato. Si los elementos que aporta la magistrada de San Isidro son contundentes, la causa podría pasar a la justicia federal, donde Stiuso pesa fuerte y el gobierno nacional tiene cada vez menos aliados. Bueno, hoy habló Bernie después de declarar ante la fiscal Fein y dijo: no entré al baño, no toqué nada, estuvo todo intacto en la escena del crimen. Sí, bueno, porque son esas 3 horas que la propia fiscal Fein admitió. No sé qué pasó hasta que yo llegué, no sé si se preservó esa escena del crimen, no lo puedo asegurar. Y en esas 3 horas, ¿quién estuvo ahí? Bueno, uno de los que estuvo ahí fue Sergio Bernie, él ya había dicho que estaba dispuesto a declarar. Bueno, mañana vamos a conocer seguramente más detalle de lo que dijo. Pero bueno, es la gran discusión, ¿no? ¿Quién entró? Si alguien modificó ese escenario, eso es lo que no se sabe, y la expectativa por lo que pueda hacer Sandra Arroyo Salgado, con los peritos de parte que están trabajando. Muchos dicen va a aportar elementos contundentes. Ella está convencida de que no fue un suicidio, lo dijo antes de la marcha en el Congreso al lado de Morales, lo dijo en la marcha. Ella, Stiuso y familiares cercanos a Nisman están convencidos de que no fue suicidio. Gerardo Morales, ¿cómo sigue esto? Porque, claro, ahora con el fallo de Rafecas, el gobierno recluye toda una investigación judicial, policial, y ¿Nisman sale de la escena política? No, yo creo que va a dar mucho, hay mucha tela por cortar en la causa y muchas contradicciones, incongruencias. Creo que esta definición o la presentación de Arroyo Salgado me parece que va a ser importante. Hay que ver, no sé qué habrá declarado Bernie. Yo digo, ¿qué hacía Bernie ahí? No sé por qué va un funcionario antes de que llegue la fiscal. Me parece que hay situaciones, esto que dice Lago Marcino, ¿por qué no están las huellas de él? ¿Por qué no? Es decir, me parece que hay muchas inconsistencias y reitero. Y las hipótesis disparatadas, ¿no? Este senador del Frente para la Victoria planteando el tema de la relación homosexual. Pero eso... La propia presidenta en su momento, hablando de la relación íntima, ese adjetivo puesto... Sí, por eso 4 o 5 veces en el discurso. Quisieron tirarle algún carpetazo o alguna cosa, no sé, no es cierto, pero me parece que eso es lo que está mal. El gobierno se para mal y confronta desde ahí. Y yo creo que tendría que... Por eso, si alguien tenía dudas, el primer sospechado del gobierno, primero, no digo que sea el responsable, pero si lo denuncian al gobierno y 5 días después muere la persona, el denunciante, el primer sospechado del gobierno. Entonces, si alguien tenía duda, el gobierno hace todo, desde la muerte de Nisman, para confirmar, mete cables, operaciones, 1001 operaciones, para que no se conozca la verdad. Entonces, el que tenía alguna duda dice, bueno, estos están involucrados o alguna responsabilidad tienen. Entonces esto es lo que yo creo que hace mal el gobierno, genera sospechas, y yo creo que nosotros como sociedad lo que necesitamos es la verdad en esta cuestión. Va a haber mucho todavía en la causa de Nisman, y creo que va a haber mucho en la denuncia que Nisman ha presentado. Hay que citarlos a los funcionarios de Cancillería, que desde que cambia de posición el gobierno nacional, porque Néstor y Cristina en la ONU defendieron la posición de Nisman. De Nisman contra Irán. Y la denuncia. Sí. Y muchos países, más de 85 países, estudiaron la imputación de Nisman a los iraníes. Está bien que hay una línea, la hipótesis siria y la local, pero la de Irán ha sido confirmada por el estudio de muchos países. Digo, desde allí, desde que cambia su actitud, su posición el gobierno, y empiezan a querer acordar con Irán, ha habido un trabajo de los responsables de la Cancillería que han manejado las relaciones. Hay que citarlos, el juez los tiene que citar a ellos, para ver cuál era el objetivo acá. El objetivo de Irán y el objetivo de los que impulsaron desde el gobierno el acuerdo con Irán era levantar las alertas rojas. Y entonces hay que llamar a todo el mundo, por eso es que hay que investigar más la cuestión. Julio Bárbaro, ¿esta puede ser una campaña política violenta, como dijo ahí el senador Marcelo Fuentes? ¿No? El senador también del Frente para la Victoria, ¿no? Andan encendidos los senadores del oficialismo diciendo... Yo creo que lo violento para el gobierno es que se creyó fundacional y está agonizando, y eso es violento.
Y golpista es que no lo votemos. Digo, el golpe blando es que votemos a otro. Toda la teoría del gobierno en los últimos años fue que después de ellos venía otra historia y que todo lo demás desaparecía. Y está en su final. Y para mí, todo el resto sabe que viene un país de convivencia que estamos construyendo. Entonces, hay algo para mí indiscutible, aunque él diga que es un clima de la capital. El kirchnerismo no puede sobrevivir en la próxima elección. Para mí desaparece. El fin de ciclo está marcado. Y cada uno de los elementos de este rompecabezas son una marca más de ese fin de ciclo. Punto. Ahora, ¿cómo desaparece? ¿Van a quedar muchos diputados? ¿Van a quedar muchos funcionarios? ¿Te parece a vos? Bueno, si Scioli es presidente, me imagino que también van a quedar muchos ministros kirchneristas. Si Scioli es presidente es porque, digo, me parece que es un discípulo de Gandhi heredando a Stalin. Me parece que la cosa es como, claro, es decir, cuando vos escuchás discurso y discurso, decís cuál es la similitud. Pero, yendo a lo de fondo, creo que quien va a ganar va a ser aquel que confronte con el kirchnerismo. Punto. Esto es lo que yo vivo. Es decir, que este discurso del kirchnerismo de amigo-enemigo favorece al que se ponga más en la vereda. Cada vez la secta es más chica y la oposición es más grande. Esto está a la vista. Alberto De Facio, ¿queda en un caso policial el caso Nisman o hay que seguir investigando a fondo? Repito lo mismo que la vez pasada. Sí. Yo creo que hay que ser respetuoso de la investigación judicial. No se pueden tirar hipótesis al voleo. La etapa de investigación está en pleno trámite, no se pueden hacer afirmaciones de ningún tipo, hay que ser respetuoso en ese sentido, porque por un lado se reclama justicia, verdad y procedimiento republicano, y por otro lado se dice cualquier disparate. El instrumento con Irán, querido Gerardo, no es un cambio de política del gobierno, porque lo que busca ese instrumento jurídico, que yo personalmente estuve en desacuerdo porque no me parecía el instrumento adecuado, es tomar de declaración indagatoria a los iraníes en Teherán, porque en ausencia no podés juzgarlos. Entonces, al contrario, era un instrumento en la misma dirección, era tomar declaración indagatoria del artículo 294, que es el código, en Teherán para poder dictar sentencia. Ese era el objetivo del memorándum. El objetivo del memorándum es levantar las alertas rojas. Te lo desmiente Interpol. Te lo desmiente Interpol, por eso se cae Por eso hay que citar a los funcionarios de Cancillería. Pero si Interpol lo hay que ver las reuniones que Interpol programó lo desmintió por escrito. En Teherán. Digo, hay mucha tela que cortar en eso. De Facio, usted dice que no está de acuerdo con el memorándum. Si Scioli es presidente, ¿va a derogar el memorándum? No, la verdad que no lo hemos hablado. El memorándum está en una etapa, no lo aprobó Irán y está suspendido en la justicia argentina. Quizá haya que avanzar con algún mecanismo de juzgamiento en ausencia, como ha pedido la presidenta. Ha dicho a la Cámara cuando abrió las sesiones ordinarias el año pasado que esperaba que la Cámara le diera instrumentos alternativos. Se ha presentado a instancias de AMIA el juzgamiento en ausencia. Ese es uno, puede haber otros. No, ahora, también dijo, perdón, en la apertura del año pasado, también dijo que quedaba a disposición de las alternativas que plantea la oposición, sí, y no cumplió. Nosotros hemos planteado 2 o 3 alternativas. Convocamos a DAIA, a AMIA, a la derogación. Nunca nos permitieron el debate. La presidenta no cumplió. Los iraníes a la Argentina? Yo cuando termina el mensaje, inclusive, de las cosas que reivindiqué del discurso de la presidenta, fue que puso a disposición la cuestión porque ella admitió que ese acuerdo estaba mal hecho. Entonces, y que no era... Que a no ver, era un segundo. Hay que trabajar en eso. Recibió el senador Morales amenazas, ¿sí?, en los últimos días ahí en Jujuy. ¿Tiene identificado de dónde viene esto, Morales? Ahí estamos viendo el afiche, Nisman de un lado y Morales con la boca tapada del otro. Todavía no. Hay un clima de violencia creciente. No es la primera vez que me pasa esto. Ahí en Jujuy. Ya fuimos agredidos con Leandro Despuy hace algunos años. Me pasó un hecho también en el domicilio particular, rompieron la puerta principal de acceso a mi domicilio. Yo no hice denuncia, lo digo ahora, pero pasó hace 3 o 4 meses. Y la verdad que presenté la denuncia porque me parece que es grave. Creo que está muy mal lo que se ha hecho, y uno a veces dice las cosas no van a pasar, pero las cosas pasan, y hay un clima de violencia generado por la Tupac, con el aval del propio gobierno, del propio Fellner,
participan de actos de agravio, incentivan a la violencia a la gente. No sé si es una cuestión orgánica o inorgánica, pero creo que son temas que hay que institucionalizar. La mejor manera de institucionalizar es poner en manos de la justicia. Te quiero decir que hemos aportado elementos, los videos de nuestro comité, las cámaras de seguridad, para que se esclarezca el caso. Son muy impresionantes, no tenemos tiempo, pero muy impresionante, en todo caso lo vamos a mostrar mañana, le decía las amenazas de muerte que recibió en su momento Nisman. Muy impresionante porque muestran que había servicios de inteligencia que tenían ya anticipando el acuerdo con Irán, es decir, que estaban adelantados dentro de la interna de los servicios de inteligencia y que sabían cómo quedaba descolocado con ese acuerdo con Irán desde el punto de vista de la protección política a Nisman, ¿no? Pero bueno, mañana en todo caso lo vamos a analizar en más detalle. Pino, ¿se viene una campaña política violenta o como plantean algunos es, no, mire, Scioli, Massa, Macri, Unen, vos, son todos la concordia y ya el kirchnerismo no va a tener rol, no tiene importancia acá? No, yo creo que va a ser una campaña importante, no te puedo predecir cómo va a ser, pero no, yo creo que todas las fuerzas de la oposición creo que tienen conciencia y sensatez que todos tenemos que no provocar la desestabilización. Y la primera responsabilidad la tiene el gobierno, en mantener el orden y un clima de debate público que podamos llegar a cumplir con todo el calendario electoral. Pero, en fin, no puedo decir que el 10 de diciembre llegue Cristina, saque la banda, se la entregue. No se puede predecir muchas cosas. Acá operan todos los servicios también, falsos atentados, cosas así, porque no, hasta se llegó a decir que no iba a ser el último crimen Entonces hay que estar prevenido todo. Nadie imaginó lo del 18 de enero, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay que estar alertas. Pino, gracias por haber venido. Gracias, entonces, mantenés la novedad es que mantenés la candidatura a presidente, no vas a jugar en la ciudad de Buenos Aires. Pero para nada, hoy hemos inscrito nuestro Frente Surge. ¿Con el apoyo de Margarita Stolbizer? ¿Y Margarita va a ir a la provincia? No, eso hay que preguntarle a Margarita. Tirame una. No. Vamos por parte. Gerardo Morales, gracias. No, gracias. Julio Bárbaro, Alberto De Facio, nos estamos retirando. Quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con sus 50 minutos. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 9 de la noche, picada con periodistas. Noche de viernes, noche de picada con periodistas. Chau, pásenla bien.